Bueno, muy buenos días. Hoy les vengo a hablar de temas importantes con relación a la informática. Soy de la Universidad Mayor de San Andrés, curso la materia de IM 112 con la licenciada Brígida Carvajal Blanco. Soy la estudiante Alejandra Landívar Gutiérrez. El primer tema a tratar es el problema del Y2K. El problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, error del milenio, problema informático del año 2000 o por el numérico Y2K. Fue un bug o error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran 19XX. El miedo consistió en que los sistemas informáticos pudieran fallar y provocar el caos y graves daños de todo tipo en el país y empresas. Finalmente, al llegar el 1 de enero del año 2000, solo se detectaron problemas menores, casi anécdotas, que no provocaron ningún daño humano, material o económico significativo. Esto se debió a las fuertes inversiones económicas y tecnológicas que realizaron los gobiernos y empresas los años anteriores como prevención, actualizando esos sistemas a unos más seguros. El siguiente tema a tratar es la crisis del software. La crisis del software es un término informático acuñado en 1968. Es la primera conferencia organizada por la OTAN sobre el desarrollo de software, de lo cual nació formalmente la rama de la ingeniería de software. El término que adjudica a Bowyer, aunque previamente había sido utilizado por Ed Discotra en 1972 en Say Humble Programmer. La crisis del software es el resultado de la introducción de la tercera generación del hardware. Es un hecho de que el software que se construye no solamente no satisface los requerimientos ni las necesidades del cliente, sino que además excede los presupuestos y horarios. Causas de la crisis del software. Durante finales del año 50 y principios del año 60, la potencia computacional de las máquinas eran bastante limitadas. Es por esto que los programas que se desarrollaban eran simples desde nuestro punto de vista actual. Seguían un proceso de desarrollo bastante artesanal, sin una metodología o un camino a conseguir para su desarrollo. En esta época se solía usar los lenguajes de bajo nivel para el desarrollo de software. Pero a finales de los 60, la potencia de las máquinas empezó a aumentar de forma considerable. Empezaron a aparecer las lenguas de programación de alto nivel y las máquinas necesitaban programas mucho más complejos. En definitiva, fue un salto tremendo en cuanto a potencial de hardware, que no fue acompañado por un salto en el desarrollo de software. El último tema es la evolución de los lenguajes de programación. El conjunto de órdenes e instrucciones que se dan al ordenador para que resuelva un problema o ejecute una determinada misión recibe el nombre de programa. En los primeros tiempos de la informática, la programación se efectuaba en el único lenguaje que entiende el microprocesador, su propio código binario, también denominado lenguaje de máquina o código máquina. Pero la programación en lenguaje máquina resulta muy lenta y tediosa, pues los datos e instrucciones se deben introducir en sistema binario y además obliga a conocer las posiciones de memoria donde se almacenan los datos. Como puede imaginar, este tipo de programación conlleva gran número de errores y la tarea de depuración exige bastante tiempo y dedicación. En 1954 se creó el lenguaje Fortran. Se utiliza en aplicaciones científicas y de ingeniería que requiere cálculos matemáticos complejos. En 1959, el lenguaje COBOL, utilizado para aplicaciones comerciales. En 1964, el lenguaje BASIC, para escribir programas sencillos. En 1971, el lenguaje Pascal. Este fue diseñado para la enseñanza de la programación estructurada en ambientes académicos. De 1970 a 1980, el lenguaje ADA, desarrollado bajo el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una característica del lenguaje ADA se conoce como multitareas. En 1972, el lenguaje en C se hizo popular como lenguaje de desarrollo para el sistema operativo Unix. El lenguaje C++, diseñado por Benjamin Stroud,
proporciona capacidades para una programación orientada a objetos. En 1991, el lenguaje Visual Basic.NET fue diseñado para la nueva plataforma de programación de Microsoft llamado .NET. En 1993, el lenguaje Java, diseñado por un grupo de ingenieros de Sun Microsoft Time, liderados por Patrick Noone y James Johnson, desarrollador de páginas web interactivas y con multimedia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.